el materialismo fue instalándose en todas las actividades humanas hasta llegar incluso a la religión misma. ¿Es por eso que las religiones van perdiendo su terreno? Las religiones van perdiendo su terreno porque, como todo elemento de la vida planetaria, llega un momento donde el ciclo dentro del cual el elemento debe permanecer activo se termina, se agota. Pero un elemento puede agotarse después de haber desenvuelto su rol adecuadamente, o puede quedar sin funciones después de haber desenvuelto su rol limitadamente o negativamente. En el caso de la mayoría de las religiones es lo que ocurrió, pero tendríamos que sacar el caballo de atrás del carro y pasarlo adelante, porque las religiones no fueron uno de los últimos estamentos en mostrar el materialismo que se iba instalando en la humanidad toda, sino uno de los primeros estamentos. Precisamente esta tendencia materialista, esta tendencia a confirmar la verdad en la materia, o a confirmar la verdad mediante las técnicas materiales, racionales, especulativas, analíticas, comparativas, esto primero se instaló en las religiones, porque si no se hubiera instalado en las religiones, no hubiera podido ser transmitido tan fácilmente a todas y cada una de las actividades humanas. Las religiones tenían la encomienda de llevar a la conciencia humana la comprensión de lo superior, de lo sutil, de lo interno, de lo oculto. Tenían todos los mecanismos y tenían el amparo interno para ofrecer a la humanidad el rumbo hacia la vida interior, hacia el autoconocimiento, a los aspectos más profundos de la verdadera y única filosofía, de la cual gradualmente la humanidad se fue alejando. Todas las religiones, no importa si de Occidente, de Oriente, del hemisferio norte, del sur, todas tenían esa encomienda, ofrecer el camino interno, ofrecer de algún modo señales, indicios del camino interior. Las religiones no pudieron sostener por mucho tiempo, a partir del inicio de cada una de ellas, la esencia con que inicialmente estaban insufladas. Gradualmente, su relación con la humanidad, en vez de ser de ofrecer la vida interna o los indicios de la existencia de una vida interna, fue absorber de quienes tenían que recibir un beneficio la tendencia general, que era el materialismo. Fueron directamente las que absorbieron el materialismo y lo retornaron revestido de pseudo-espiritualidad y de pseudo-filosofía. Y esto es lo que ocurrió. Nuestra ciencia actual, nuestras filosofías actuales, nuestros patrones de vida actuales fueron suficientemente influenciados por las religiones, al punto tal de llegar a lo que llegaron hoy. Suficientemente influenciados para poder encontrar el camino, la solución y la vertiente hacia la vida interna. Y esto en gran parte se lo debemos a las religiones, sobre todo porque en las religiones, en las cúpulas de las religiones, en las estructuras religiosas, la búsqueda de poder, la ambición por el poder y por el dominio estuvo presente casi desde un principio en cada una de ellas. Todo aquello que tiene que ver con dominio, con poder, con exhibición material, con comprobación de lo interno, mediante incluso razonamientos que son estrictamente materiales y especulativos, hizo que las religiones pasaran a ser núcleos de condensación materialista y no de liberación de la materia. Con una de las pronunciaciones de la letra U que usted emitió ayer en la mantralización, sentí como si el pecho o el tórax se abrieran o se expandieran. A la noche todavía podía sentir las vibraciones de la U cuando estaba por dormir. La otra dice, sentí en el encuentro de los mantras de ayer como una especie de ampliación interior o algo así. ¿Puede hablar de este tema? También relacionado a esto, dice, ¿qué quiso decir usted con principios cósmicos universales cuando transmitió información interna en la reunión de ayer? Haciendo referencia también a aquellas palabras que constan de la letra U o a la letra U misma cuando
puede ser utilizada adecuadamente bajo formato mántrico. Cuando dijimos que la U, cuando utilizada correctamente, o en palabras que estuvieran constituidas con la letra U, se abría camino la posibilidad de que se pudieran instalar principios cósmicos universales de un modo más profundo, estamos haciendo referencia precisamente a principios cósmicos como el de la armonía o el equilibrio. Esos son los principios cósmicos básicos que en estos niveles de la materia, en estos niveles tridimensionales, están ausentes prácticamente o se hacen presentes de un modo muy inestable. Armonía y equilibrio. Los trabajos mántricos en general, todos trabajan para amplificar la conciencia de los seres, para amplificar la relación interna de los ambientes y del planeta mismo, y también para que se establezcan de un modo en particular o se abra camino ya ceremonialmente hablando para una instalación futura de un modo más económico de estos principios cósmicos universales, que son la armonía y el equilibrio. El mundo material, este mundo en el cual nosotros estamos polarizados, este mundo tridimensional, conoce poco y nada de equilibrio y de armonía. Lo que nosotros llamamos equilibrio y armonía son pálidos reflejos, generalmente conceptos equivocados de estos verdaderos principios cósmicos universales. En el mundo material, según la relación que tiene el ser con el mundo material, según cómo es su relación con las fuerzas del mundo material, el ser cree que va conociendo o cree que entra en relación con estos principios cósmicos universales de la armonía y el equilibrio. Pero solo cuando él modifica su relación con la vida material y pasa a establecer un vínculo más profundo con la propia vida interna, es que comienza a entender que lo que él llamaba armonía y equilibrio no era nada de eso. Y esta letra U permite la adaptación, permite la preparación, permite la ampliación de campos de energía para que estos principios cósmicos universales puedan ir instalándose o puedan gradualmente irradiarse o dimanarse desde los niveles internos hacia el mundo de la materia. Como el mundo de la materia está cambiando su estructura etérico-física, está cambiando su estructura emocional astral y está cambiando su estructura en el campo mental, planetario, individual, las posibilidades de comenzar a hacer ese trabajo de implantación son mayores. A medida que todo este ciclo de transición fue mostrando ciertas características desde los niveles internos, nuestro grupo fue muy estimulado a realizar trabajos donde la energía de la letra U, donde la energía de la U, de ese sonido particularmente, fuera empleado, tanto en nombres de jerarquías como en palabras en irdín, como la U misma que por sí misma, como la U misma que por sí tiene esta condición tan particular. Lo que hay que tener en cuenta es que al momento de aplicar estas energías, de expresar estas energías, los individuos o los grupos deben haber tenido en el grado suficiente preparación interior. Sino del mismo modo que la U permite la instalación mediante un trabajo mántrico adecuado de principios cósmicos universales, si no es utilizada del modo adecuado y con la instrucción adecuada, la U lleva a la materia a estados básicos primordiales que tiene que trascender. Del mismo modo que puede servir para una cuestión, puede servir para la otra, porque en la materia todo se expresa bajo polaridades. Por eso los seres, cuando trabajan con determinados elementos en la materia, tienen que guardarse profundamente de la instrucción recibida, tienen que atenerse a la instrucción recibida y no hacer determinado tipo de movimientos o ensayos si esa instrucción no está confirmada, y el amparo interno también confirmado. En cuanto a esta ampliación interior que dos personas dicen haber sentido, el pecho y el tórax se abrieran o se expandieran, una especie de ampliación interior, dice la otra persona. Son efecto del trabajo mántrico en sí, más allá de que estuvieran en ese momento presentes sonidos como el de la U o términos en lengua irdín que también estuvieran conformados por esta letra.
Todo el trabajo mántrico sirvió para ampliar, para expandir, para armonizar, para purificar. Solo que en algunos tramos del trabajo mántrico esto puede ser más notorio. Esto puede estar más al alcance de la conciencia externa, del registro de los sentidos, que no es ninguna garantía tampoco, pero puede estar al alcance del registro de los sentidos. Esta ampliación está mostrando que el ser pudo mantenerse en una actitud de receptividad, en una actitud de permeabilidad, en una actitud que permitiera a la energía que estuviera operando generar en él aquello que él estaba necesitando vivir, que estaba necesitando instalar en su conciencia. Cuando un trabajo, en términos de energía, mántricamente hablando, es genuino, podría ser que un ser percibiera esto. Y quienes no lo perciben, no están recibiendo en algún grado el beneficio, lo pueden estar recibiendo, solo que por algún motivo su propia conciencia interna y la energía que opera no ofrece al mundo de los sentidos la conciencia racional, analítica, el registro puntual de eso. Que se perciba o no se perciba no quiere decir que acontezca o no la ampliación. La ampliación puede acontecer y no ser percibida. Como también un ser en un trabajo mántrico puede percibir muchas cosas y formar mucha más parte del mundo de su ilusión, de su mundo ilusorio, que de la realidad que está aconteciendo. Porque a veces ante cierto tipo de contacto con la energía, el ser no puede evitar, si es inmaduro, no está preparado todavía adecuadamente, o si su emocional se dispara, no puede evitar la ilusión. Gran parte de lo que él dice, que es la operación de la energía en su conciencia, puede ser un desborde emocional, puede ser un movimiento de su cuerpo emocional que todavía no está lo suficientemente purificado, maduro o alineado a la propia fuente interna, por lo cual estar en contacto con ciertas energías le va a demandar un entrenamiento y una superación continua. Muchas cosas pueden ocurrir durante un trabajo mántrico. Lo que siempre está ocurriendo durante un trabajo mántrico es que si el ser está receptivo, sin ningún tipo de expectativas, donado a la vida interna, nunca el trabajo mántrico va a encontrar lo indiferente y nunca la acción de la energía va a pasar por él sin dejar una secuela. La pueda registrar o no la pueda registrar. También el día de ayer se recibieron algunos mantras nuevos con los que vamos a empezar a trabajar cuando la energía lo crea necesario. Ayer se recibieron puntualmente 2 mantras nuevos con los cuales ya estamos ensayando, quienes estuvimos en contacto primero con esa energía. En realidad, ayer se terminaron de configurar estos 2 mantras de los cuales tuvimos anticipo en las últimas 2 reuniones mántricas. Acá preguntan sobre otro mantra que es Señor de mi propia llama. Este es un mantra que hace referencia a la energía de la cual nosotros somos una extensión. Y según el estado de conciencia que el ser tiene, según la trayectoria evolutiva que el ser tiene, él se reconoce extensión directamente de su alma, o si está más ampliado de su propio espíritu, si está más ampliado de su propio regente interior, quiere decir de su conciencia divina, si está más ampliado se reconoce una extensión, una expresión de la conciencia general de la vida planetaria, o de la vida solar, o de la vida galáctica, o de la vida cósmica. Cuando un ser dice, Yamun Sai Iñakee Mauni, según el estado de conciencia que él tiene, se está refiriendo al Señor de su propia llama en un nivel superior, al único, al innombrable. Si el ser está realmente donado absolutamente a la vida cósmica, a la vida única, si ya reconocen todo esa vida cósmica y esa vida única, cuando él dice Yamun Sai Iñakee Mauni, se está refiriendo al Creador, al único, al innombrable, al inmutable. Mas si recién está despertando a la vida interna, él lo que puede sentir es ese trabajo primario de su alma en él. Y cuando él diga Yamun Sai Iñakee Mauni, se está dirigiendo a su propia conciencia interna en lo inmediato, al núcleo anímico, al alma. Y así, según sea.
¿Qué leyes superiores participan en el empleo mántrico del sonido U? Todo lo que son leyes supramentales, en la medida que el ser esté abierto o esté maduro de un modo en particular a distintos aspectos de esas leyes o a distintos aspectos de la ley única. Es lo mismo que decíamos respecto al mantra, Señor de mi propia llama, hacia ti voy. Según cuál es el estado de conciencia del ser, ya está actuando de un modo más directo en él un aspecto u otro de las leyes supramentales. Y por leyes supramentales decimos todo lo que está de la conciencia mental del hombre para arriba, incluso hasta la ley única, hasta la acción única de la energía y la expresión única de la energía. Según sea el estado de conciencia, el ser está en ese momento estimulado, regido, acompañado, asistido por un aspecto u otro de la ley. Los aspectos de la ley son infinitos. No se puede definir cuáles. Eso es un trabajo íntimo, puntual, entre cada individuo y la energía, entre cada individuo y el creador, entre cada individuo y su propia vertiente interior, o entre cada grupo que, respondiendo a necesidades planetarias y planificaciones puntuales de asistencia al plan evolutivo, están trabajando ya en cohesión, en amalgama, en conjunto. Mónadas que fracasan evolutivamente, como las que no podrán ser vistas como rescatables en esta etapa terrestre. ¿Cómo viven ese fracaso en su derrotero evolutivo? ¿Está previsto cósmicamente que algunas mónadas fracasen así? Para quien no lo sepa, el término mónada significa espíritu. Es un término más acorde a lo que hoy la energía espiritual busca revelar a la humanidad, a lo que hoy la energía espiritual asume en relación a todo este proceso planetario. Cuando se habla de mónada ya, estamos hablando generalmente, simbolizando generalmente la conciencia espiritual despierta. El término espíritu, en términos del inconsciente planetario de la humanidad, está más instalado para una etapa donde la energía espiritual estaba dormida, donde el ser todavía estaba más ligado a aspectos kármicos que aspectos de influencia cada vez mayor de ley evolutiva superior o ley de ciclos. Esta es la diferencia puntual, esta es la necesidad de soltar el término espíritu y abrirnos a este otro término mónada. Podría ser que algunas mónadas, quiere decir algunos espíritus, tuvieran signado el fracaso como experiencia evolutiva. Podría ser, porque no hay una sola instancia que no esté prevista como necesaria por la conciencia única, cósmica, universal. No hay una sola instancia. Podría ser que en algunas tandas monádicas, en determinados ciclos de algunos sistemas solares, de algunas galaxias y del proceso general de un gran ciclo cósmico, algunas mónadas necesitaran hacer la experiencia de retomar aspectos de su evolución que supuestamente están trascendidos, pero que llegado a un punto determinado de su trayectoria no pudieron superar. Lo que es necesario para la vida única a veces se hace incomprensible para todos nosotros. Sabemos que hay mónadas que en esta etapa de transición planetaria están en este momento definiendo su condición de rescatabilidad ante los ojos de la jerarquía, ante los ojos de la vida única. Según cómo esas mónadas puedan generar el sostén de su energía en los niveles materiales, cuya última extensión, cuya contraparte, límite, somos nosotros, los egos encarnados, es como esas mónadas podrían o no definir su condición de rescatabilidad, quiere decir su condición de seres rescatables. Esas mónadas podrían tener previsto, o algunas de esas mónadas podrían tener previsto ese tipo de experiencia en términos de evolución, porque para una mónada es una experiencia muy importante vivir la reiteración del paso por algún tipo de nivel de conciencia, como por ejemplo volver al reino mineral o al reino vegetal o a instancias del reino humano por las cuales ya pasó, pero que llegado a una etapa, llegado a un ciclo, llegado a un punto
de la trayectoria humana que estaba desenvolviendo, por algún grado de interferencia, alguna cuestión en particular, no pudo seguir asumiendo la propuesta evolutiva y debe supuestamente retroceder, que no es retroceso ninguno. Ya hablamos varias veces de eso y ahora lo vamos a aclarar también. Entonces podría ser que una conciencia espiritual, una mónada, necesitara eso. Y podría ser que en algunos contextos de los grandes campos de vida cósmicos universales, tandas monádicas necesitaran ese tipo de experiencia, porque en algún momento de su trayectoria evolutiva va a ser importante que puedan volcar en términos de su asistencia a determinadas áreas de la vida cósmica ese tipo de vivencia, o que tengan que asistir conciencias que por algún motivo también se vean obligadas en términos evolutivos de pasar por esa experiencia. Muchas de las jerarquías que actúan en planetas, en dimensiones, en campos de vida, en planos, en niveles de conciencia, donde algunas mónadas que están haciendo estas reiteraciones, estas repeticiones, van a ir a parar, varias de esas jerarquías tienen hecha esa experiencia, por lo cual saben de qué se trata y pueden acompañar de un modo en particular. Muchas conciencias que hoy forman parte de las jerarquías en distintos niveles de la vida cósmica también han pasado por la reiteración, la repetición de cierto tipo de experiencias evolutivas. Por lo cual esas jerarquías tienen un fortalecimiento muy grande, o esas conciencias tienen un fortalecimiento muy grande de lo que es transitar o retransitar una secuencia evolutiva, por lo cual están en condiciones de acompañarla cuando es necesario de un modo en particular. Nada se pierde en la vida cósmica. Cuando una mónada tiene que repetir un esquema evolutivo, ya sea en el reino mineral, vegetal, animal o incluso en el humano, en instancias más primitivas, ¿no? Toda esa experiencia vivida la vuelca de un modo en particular y le permite transitar esa repetición con una facilidad superlativa en relación a aquellas mónadas que están en ese estamento, que están en esa instancia, y no por repetición, sino por secuencia evolutiva. Entonces es muy importante porque ellas sirven como estimulantes para aquellas mónadas que están haciendo por primera vez una experiencia en ese nivel de conciencia. Al ser repetidoras, ellas abren camino, facilitan la instalación de ciertas energías que de otro modo no podrían instalar. Quiere decir, la vida cósmica no desperdicia nada. El concepto que nosotros tenemos de retroceder no existe para la vida cósmica. En realidad, para la vida cósmica no hay retroceso ninguno. Una mónada tiene que reiterar una experiencia evolutiva. Allí donde va a parar, como decimos, pasa a ser un elemento de estimulación inmenso, porque ella ya tiene hecho ese aprendizaje. Entonces lo hace de un modo muy dinámico, muy elevado, lo hace a la cabeza de las mónadas que están haciendo aquello por primera vez. Quiere decir, abre camino, es una punta de flecha. ¿Qué sucede con el ser que, estando despierto internamente, toma una decisión de libre albedrío que lo desvía de su planificación interna? Al menos en apariencia, porque sabemos que la energía aprovecha todo. Se puede decir que siempre hay dos caminos, uno largo y otro corto, pero que a la larga o a la corta siempre llegaremos donde tenemos que llegar. Siempre vamos a llegar donde estamos siendo esperados. Todos estamos siendo esperados en un único centro de vida. Todos estamos siendo esperados en un único centro de conciencia. Todos estamos siendo esperados en una única esencia. El tema es, podemos ser esperados y responder a los estímulos evolutivos, responder a las propuestas evolutivas con la mayor economía posible, o responder con la menor economía posible y generar inmensos gastos de energía innecesarios. Todos vamos a llegar a donde estamos siendo esperados. Quiere decir, todos vamos a retornar al centro de la conciencia cósmica. Todos. Pero podemos responder, podemos aprovechar los estímulos recibidos o podemos desperdiciarlos absolutamente. Lo cual, en términos de energía, es una falta de economía tremenda. Hace instantes hablábamos de mónadas o de espíritus o de conciencias, porque de eso se trata, de conciencias,
que en esta etapa de transición tienen que definir su condición de rescatabilidad. Aquellas que definen su condición de rescatabilidad, que se tornan conciencias rescatables en este momento, quiere decir conciencias que a ojos de la jerarquía están en condiciones de recibir la siguiente propuesta en grado superlativo, de asumirla, de profundizarla y de desenvolverla. Esos seres están permitiendo que un gran costo de energía no tenga que ser dispensado para con ellos, porque pudieron cruzar del otro lado, del filtro, pudieron cruzar del otro lado de lo que hacía la diferencia, mientras que muchas están quedando de este lado. El 90% de los seres presentes en la superficie terrestre no va a responder evolutivamente a la propuesta que se le hizo. Quiere decir, son mónadas que no van a ser rescatables. Son mónadas, conciencias, no van a ser rescatadas. Mónadas o conciencias que van a retornar a instancias básicas, ya sea del reino mineral, vegetal, animal o humano. Las que están para definir eso, las que tienen la oportunidad y no lo hagan, no lo van a hacer en su mayoría por no haber podido aplicar las energías correspondientes o porque la energía reencarnante, la energía del ego, la energía que se iba a servir de los vehículos de la personalidad para cierto tipo de experiencia, no llegó a sintonizar en grado adecuado y no llegó a recibir en grado adecuado volúmenes en términos de estímulo que le permitieran superar la actual situación de las fuerzas materiales. Fuera como fuera, estamos todos siendo esperados en un mismo y único punto, pero tenemos que entender que el amor a la vida única y el amor al único, al innombrable, a lo que se llama Dios, al inmutable, también debe demostrarse en el cuidado, en la síntesis y en la economía de aquellos estímulos que nos brinda y los ofrecimientos evolutivos correspondientes. Amar al Creador representa también respetar profundamente los estímulos que nos brinda para nuestra evolución y no dilapidarlos pensando que todos vamos a llegar a un mismo punto tarde o temprano. Claro que sí, todos, pero con un gran desgaste de energía, atentando contra la economía del cosmos. Lo que implica, dado que la economía del cosmos se mide en términos de energía, atentar de algún modo, si es que se pudiera, no se puede, pero es un atentado igual, aunque parezca contradictorio, atentar contra el Creador mismo. Desde el materialismo espiritual no podemos saber quién está despierto y quién está dormido. Desde el materialismo espiritual no podemos saber quién asume o no su planificación interna. Desde una actividad genuina en términos intuitivos, un ser puede reconocer aspectos de su propia vida interna, de su propia condición interior, o conocer aspectos de la vida interna o de la condición interior de otro ser. Pero eso, en ese caso, sería simplemente porque ese ser necesita ese conocimiento, y no para usufructuar con él, no para manipularlo, no para generar algún tipo de presión, coacción, o para sacar algún tipo de rédito en términos de egoísmo y personalidad. Nadie puede saber realmente si es rescatable o no, nadie puede saber si está cumpliendo con su condición interna o no, con su planificación interna o no, quiere decir con su voluntad interior o superior. Pero sí un ser puede recibir informaciones que lo involucren en términos personales o que involucren a otros, cuando es necesario para el trabajo que le está haciendo, para la asistencia o el servicio que está desenvolviendo hacia el planeta. Un ser despierto intuitivamente puede recibir informaciones, pero la energía jamás daría informaciones a alguien inestable, a alguien que todavía trabaja egoístamente, a alguien que no está volcado absolutamente al plan evolutivo. Jamás daría informaciones de esta naturaleza a un ser que está ligado a los juegos de fuerza de la materia y que todavía todo lo que hace en la materia, o gran parte de lo que hace en la materia, tiene que ver con la satisfacción de aspectos de su personalidad. Se podrían dar algunos ejemplos de casos en los cuales la vida interna se retira, se repliega del ser. Cuando el ser necesita, dar ejemplos tendríamos que dar millones de ejemplos. Vamos a dar una orientación que nos va a permitir entender esto. Cuando la vida interna aparentemente se repliega, se retira, lo deja el ser solo, es para que él generalmente aplique aquello que recibió como energía de instrucción.
Hay etapas puntuales donde los seres sienten que no tienen modo de percibir el acompañamiento interno. ¿Qué tiene que hacer un ser en ese momento? Simplemente recordar que cuando la vida interna se retira, nos está ofreciendo la maravillosa posibilidad de operar en base a la instrucción que la misma vida interna nos ofreció. Porque hay momentos donde el ser necesita ser responsable de la utilización de la instrucción recibida. Hay etapas que en este momento, en la transición planetaria, están siendo vividas por millones de seres al unísono en ese sentido. Muchos seres creen que están abandonados de la mano de Dios, cuando en realidad se les está ofreciendo ensayar aquello que recibieron, que es una de las pocas maneras de llevar a la práctica realmente la síntesis, la economía, la acción de la fe mediante la obediencia. Porque ¿qué tiene que hacer un ser sino obedecer a las señales que la vida interna le da? Mi vida interna se retira aparentemente. Entonces, ¿qué me está diciendo? Obedezca, aplique lo que usted recibió, obedezca. No ande llorando por los pasillos, no haga reclamos, no le pida a Dios qué pasa, que lo dejó solo. No vea esto como una catástrofe, vea esto como un ofrecimiento en base al punto de madurez que usted tiene que confirmar en términos de aplicación y ensayo. Esto es fundamental. Mi vida interna aparentemente me deja solo, entonces, consciente de por qué me deja solo, obedezco, busco en el centro de mi propia conciencia, donde está implantado, donde siempre va a estar implantado y jamás va a dejar de estar implantado, aquello que recibí como instrucción, la instrucción recibida. La instrucción recibida está presente en mi campo mental, está presente en mi campo emocional, está presente en mi campo etérico-físico. Todo mi ser fue permeado, fue tocado, todo mi ser fue nutrido por la energía de instrucción. Sino, ¿qué sentido tendría que la energía se volcara a mi conciencia externa bajo formato de instrucción si jamás voy a tener la responsabilidad de aplicarla? Hay un momento donde el ser discierne en términos internos, mediante funcionamiento intuitivo, mediante el funcionamiento del consciente derecho, ¿qué es lo que tiene que ser hecho? Claramente la vida interna le dice, haga esto, obedezca, vaya por aquí, vaya por allá. Y hay otro momento donde la vida interna le dice, bien, aplique la instrucción recibida, porque hay una etapa que cerrar. Generalmente, en el momento en que el ser pasa por este transitorio estado, es el momento donde él tiene que cerrar esta etapa de aprender a discernir concretamente qué tiene que ser utilizado, de qué modo, cuándo, dónde, cómo. Es muy importante que el ser entienda qué se le está ofreciendo. Cuando el ser entiende y aplica la instrucción recibida, a partir de ahí gradualmente se lo lleva a un funcionamiento intuitivo cada vez más profundo, potente y estable. Porque antes de pasar al funcionamiento intuitivo, donde el ser reconoce un estímulo interno y lo obedece, él tiene que aprender a definir su relación con las fuerzas de la materia mediante la instrucción recibida. Si él no puede definir su relación con la materia mediante la instrucción recibida, no puede pasar gradualmente a un funcionamiento intuitivo, a funcionar en base al desenvolvimiento del consciente derecho. Hay otra instancia. Un ser podría sentir que queda solo, absolutamente solo, si en una instancia básica de aprendizaje él se cerró a todos o casi todos los estímulos que recibió en términos evolutivos. Entonces, ¿con qué pasa a relacionarse ahí? Pasa a relacionarse con las fuerzas de la materia. ¿Cuál pasa a ser el cable conductor para él? Las fuerzas de la materia. ¿Dónde confirma la verdad? En la materia. ¿Dónde busca la verdad? En la materia. ¿Dónde busca solución? En la materia. Mientras que estamos hablando, en el caso anterior, de un ser que ya está abierto a la vida interna, que sabe que la solución es interior y que por más que se sienta solo en un momento, él tiene que echar mano a la energía interna bajo formato de instrucción, que es la permanencia de la solución interior presente en la conciencia externa. ¿Cómo nos podemos proteger cuando estamos en un lugar mundano? Por ejemplo, en una reunión,
cuando estoy con gente que no tiene mi misma sintonía. ¿Invoco alguna jerarquía? Lo primero que tenemos que entender, y a partir de aquí ver algunas cosas, es que cuando estoy en una reunión, cuando estoy en un ámbito, cuando estoy acá, charlando para una cantidad de personas. Si empiezo a discriminar, lo último que voy a hacer, e incluso no lo voy a hacer, es servir mediante esta charla, mediante lo que estoy compartiendo aquí con ustedes. Sea en una charla, entre comillas, evolutiva, sea en un encuentro, entre comillas, evolutivo, o sea en una reunión aparentemente espontánea, informal y mundana, un ser está siempre para servir. No está para ninguna otra cosa que para servir. Si el ser comienza a decir, aquí hay gente que no está en sintonía, como yo estoy en sintonía, hay gente que no está en mi frecuencia, como yo estoy en esa frecuencia, hay gente que charla de más, hay gente que esto. Entonces, la masa crítica de su conciencia le impide asumir en nombre de la vida interna aquello que seguramente va a ser estimulado a asumir si él para con esa especulación, si él para con esa observación, si él entiende que más allá que ahí haya gente limitada, transitoriamente limitada, porque todos estamos transitoriamente limitados, porque nadie está eternamente en la posición en que hoy se encuentra, que ahí hay gente limitada que necesita trascender esa limitación y que quien pudiera estar menos limitado no tiene ninguna otra cosa que abrir camino para que esa limitación se trascienda. Si entiende eso, entonces su actitud va a ser la de permanecer abierto a la vida interna para que la vida interna le muestre qué tiene que hacer en esa situación. Porque seguramente si un ser que está en algún grado ya despierto es llevado a un ámbito donde otros seres no están despiertos o están menos despiertos que él, seguramente para hacerles un aporte, seguramente es para armonizar lo que ellos seres no pueden armonizar, para encauzar lo que esos seres no pueden encauzar, para aportar lo que esos seres están ya seguramente en condiciones de comenzar a recibir y que posiblemente su presencia en ese ámbito sea la de comenzar a ofrecerles aquello con lo cual esos seres tienen que empezar a hacer un contacto básico. Cuando uno es estimulado a compartir su presencia con seres que todavía no tienen el grado de despertar o el grado de sintonía estable que un ser ya puede estar teniendo, es para abrirles camino a esos seres, para ponerlos en contacto con una realidad que al corto o al mediano plazo también va a ser vivida, va a ser asumida, va a ser sostenida por su conciencia. También podría ser que el ser en una etapa de entrenamiento se ha puesto en una situación para ver si tiene que servir en la situación de un modo en particular o, como parte de su entrenamiento, reconocer que el mejor modo de servir ahí es retirarse. ¿Por qué? Cuando un ser tiene ya un grado de despertar, él transmite, libera una energía en particular que puede ser o no registrada, que ese no es el caso. El hecho es que la transmite. Cuanto más abierto internamente esté ese ser, el flujo de energía, el nivel de energía, el voltaje de energía es mayor. Su propia aura es mucho más extensa, más amplia, y lo que transmite es mayor. Si él está en un ámbito donde no se está en condiciones de recibir el contacto con ese voltaje de energía, él tiene que retirarse, porque una sobreestimulación a través de la energía que él libera podría ser contraria a quienes estén ahí. Ese pequeño margen, esa pequeña fracción de tiempo, ese pequeño contacto mediante el cual él estuvo con esos seres fue suficiente y él tiene que retirarse. Y aunque esos seres jamás conscientemente vayan a percibir qué ocurrió, jamás conscientemente en esa encarnación o durante un ciclo de esa encarnación, no quiere decir que esa energía no los tocó, no operó. Esa energía está ahí de un modo latente, está ahí de un modo pasivo, pero está ahí, esperando el momento donde actuar. Entonces es muy importante que el ser evite cualquier tipo de evaluación, de comparación, de razonamiento. Él tiene que estar bien atento a la vida interna, que tiene todas las herramientas para decirle, quédese aquí que va a recibir instrucción, quédese aquí y trabaje,
o márchese que el trabajo que tenía que hacer ya está hecho. Y uno no debe tener preferencia ninguna. ¿Cuánta gente nos dicen, y bueno, pero yo intento aportarles algo porque están cerrados, porque los noto rígidos, porque les hace falta luz? ¿Y quién dijo que para que un ser reciba luz necesita que alguien lo convenza de algo? ¿Quién dijo que un ser para recibir el beneficio, el único beneficio que puede recibir para lo que necesita, que es la acción de la energía, que es una acción oculta principalmente, necesita de alguien que determine de qué modo hacerlo o cuándo hacerlo? Generalmente lo que hay es voluntarismo. Los seres por buena voluntad, por voluntarismo, por positivismo que está tan instalado y que ya tiene que empezar a ser trascendido, a veces son llevados a hacer cosas que en realidad no benefician a nadie y que generalmente solamente dejan satisfecho a la personalidad de quien las está ejecutando, sin tener en cuenta que realmente la única acción válida en toda situación mayormente es oculta y es energética. Y esto es algo que tenemos que tener bien instalado en nuestra conciencia. Y así vamos a ser seres mucho más flexibles a la hora de colaborar con la acción de la energía. Existe para los seres intraterrenos la clasificación que a nosotros nos cabe de ser rescatables o no rescatables. Los seres intraterrenos tienen los mismos 5 sentidos que nosotros tenemos. Los seres intraterrenos de baja evolución también están pasando por un juicio menor. También están pasando por juicios. Estos seres, en alguna medida, también están siendo vistos, algunos como seres rescatables y otros como seres no rescatables. Existen núcleos intraterrenos de vida en cuanto a inestabilidad que son similares a esto que nosotros vivimos en la superficie terrestre. Hay civilizaciones, hay núcleos de vida intraterrenos que están por debajo de nuestro nivel evolutivo, otros un poquito más, pero siempre con características energéticas diferentes, porque los seres intraterrenos están bajo otros aspectos de ley. Si bien están bajo ley de karma, los seres intraterrenos de baja evolución, bajo otros aspectos de la ley de karma que no son aquellos que se viven en la superficie planetaria. Existen seres de baja condición evolutiva que también van a pasar por juicio y van a ser definidos como seres rescatables o no rescatables. En cuanto a los seres intraterrenos de alta evolución, están todos bajo ley evolutiva superior, bajo ley de ciclos. Algunos ya se están preparando para estar bajo ley de equilibrio, por lo cual ahí no existe este tipo de clasificación, no existe este movimiento, esta selección para ellos. Al contrario, ellos son instrumento de la selección que va a vivir la humanidad de superficie y todos y cada uno de los reinos de superficie. Son parte de las herramientas, de los elementos que van a participar de esa selección. Acá dice, si los seres intraterrenos tienen los mismos 5 sentidos que nosotros tenemos. Los seres intraterrenos no registran la realidad en base a sentidos como nosotros, sentidos externos como nosotros. Ellos solamente utilizan aspectos externos que son una directa, pura y estable extensión de su sentido interno de la vida, cuando por necesidad toman cuerpos materiales, ya sea por la vía transmutatoria o directamente porque, dado su condición evolutiva, pueden convocar partículas del reservorio planetario y conformar un cuerpo a voluntad. Ese cuerpo que conforman a voluntad va a reunir las características que ellos necesiten, pero a pesar de que es un cuerpo convocado en términos de partículas a voluntad, siempre opera como un amortiguador de la conciencia del ser que lo utiliza, porque incluso siendo materia seleccionada del reservorio de átomos del planeta, no deja de ser materia, de ser un revestimiento interno. Incluso estando con traje de esa naturaleza, tienen una limitación. Están por sobre encima ampliamente de la media terrestre, de la convencional más elevada terrestre, pero tiene una limitación por revestirse de partículas, de algún tipo de traje. Entonces, ahí hacen uso de los sentidos, pero no se limitan a esos sentidos, incluso pueden desenvolver la práctica de sentidos que para nosotros son inexplicables. ¿En qué se basa eso? En que el sentido interno
La conciencia intuitiva la mantienen despierta y de un modo estable por sobre encima de lo que nosotros podemos conocer o manifestar. Amén de que hace uso de los sentidos externos como una extensión de sus sentidos internos, de su propia dinámica interior, un ser intraterreno de alta evolución en la materia está funcionando intuitivamente. Siempre está funcionando intuitivamente, en un mayor voltaje o en un menor voltaje, según lo que su propia conciencia interior determine para las situaciones. Decimos, nada se pierde, todo se transforma. Pero un ser no es rescatable al momento en que el conjunto monádico del que forma parte está siendo llevado a otro ofrecimiento evolutivo y él no puede responder a eso por incompatibilidad vibratoria, porque él no respondió a una secuencia de ofrecimientos que se dio a lo largo de una cantidad de etapas, en este caso de la vida planetaria y de la vida solar. El rescate es, vamos a tomar aquello que respondió a la propuesta evolutiva, a lo que estaba previsto en términos arquetípicos, y lo vamos a colocar en el peldaño subsiguiente inmediato, superior. Mientras que aquellos otros no podemos llevarlos a eso, porque para el mundo interno, para la realidad interna, rescate significa elevación. Y estos seres transitoriamente no van a poder ser elevados al contacto de un patrón superior de vida, de conciencia, un campo superior de vida. Van a tener que ser llevados a un retroceso. Entonces, en ese sentido no son rescatables. Retroceso vibratorio, van a tener que bajar al patrón vibratorio, van a tener que retroceder a ensayar con patrones vibratorios con los que ya ensayaron. Existe un retroceso vibratorio, no evolutivo, porque lo que ensayó la esencia presente en esos seres no lo pierde. Esto es muy importante que se entienda. Nosotros tenemos esencia. Nosotros somos esencia, sin esencia no podríamos ser. Y esa esencia es la esencia única, quiere decir la esencia que está en todos los seres, en todas las cosas, en todos los niveles, dimensiones, planos. Es única la esencia. Existe una vida única y una esencia única que es indivisible. Nosotros, a medida que hacemos una experiencia, esa experiencia la va haciendo nuestra esencia interna, que se va revistiendo mediante un proceso en particular de una cierta capacidad, porque en cada plano donde la esencia es invitada a hacer un transcurso, necesita adaptar los elementos con los cuales se reviste para esa experiencia evolutiva. Todo aquello que nuestra esencia hizo hasta el día de hoy, aunque no podamos ser vistos como seres rescatables, no lo pierde. Por eso cuando esa esencia, esa conciencia, la esencia presente ahí, en ese ser, es llevado a un retroceso vibratorio, ensayar con patrones vibratorios con los que ya ensayó, lo que evolutivamente ganó no lo pierde, solamente que tiene que revestirse de elementos cuyo patrón vibratorio son inferiores y volver a reiterar toda esa escalada evolutiva otra vez. Toda otra vez. Por eso, los trabajos de transubstanciación y fluidificación que se viven en estos momentos en el planeta son muy importantes. Muy, muy importantes. Mediante la transubstanciación, mediante una ceremonia de transubstanciación que es dirigida por jerarquías y por logos, la esencia se puede revestir de una condición diferente para entablar un vínculo energético superior en cada instancia. La esencia necesita un permiso en términos vibratorios para interactuar en cada plano. Vamos a llamarle de este modo. Necesita una licencia. Entonces, mediante una ceremonia que se llama transubstanciación, el revestimiento de la esencia es cambiado y se le ofrece un revestimiento con condiciones de entablar un vínculo energético superior o relativo al plano al cual se dirige ese ser, esa esencia. Un ser o una esencia que por algún motivo no puede seguir avanzando, lo que le van a otorgar son un revestimiento, una licencia vibratoria que ya utilizó ciclos y ciclos y ciclos atrás. Va a volver a ser revestida de esa energía, de ese material, habilitado solamente para entablar un vínculo vibratorio, para vivir solamente bajo un patrón vibratorio. En este caso podría ser el mineral. Entonces, esa esencia que no va a perder todo lo que hizo, va a ser revestida nuevamente
de un cierto tipo de sustancia cósmica universal que en este paso concuerda con el patrón vibratorio del reino mineral en un determinado campo de vida, en un sistema solar, en una galaxia. Gradualmente va a empezar nuevamente a hacer todo su escalada evolutiva, pero ella ya tiene todo ese aprendizaje hecho. Por eso, donde vaya esa conciencia, va a aportar lo que otras conciencias, que no son repetidoras, no pueden aportar. Porque por más que no esté habilitada para expresarse mediante una sustancia más elevada, esa esencia irradia la evolución que ya ensayó, irradia lo que logró, irradia lo que esté instalado en ella, y ese es el aporte principal que hace. Aunque el revestimiento sustancial concuerde con el plano al cual se dirigió, en retroceso vibratorio, la esencia en sí misma, lo que ganó evolutivamente no lo pierde, es lo que irradia y lo que aporta en un plano. Si al contrario, en vez de ir para atrás, mediante la transubstanciación se le ofrece una sustancia que puede ensayar con patrones vibratorios superiores, se la considera rescatable y va para ese plano donde está siendo esperada. Por eso decíamos que incluso hay jerarquías que cuando están a cargo de universos donde va una cantidad de mónadas que son repetidoras, algunas jerarquías vivieron esa experiencia, tienen ganada esa experiencia de saber aprovechar el potencial de mónadas repetidoras. Porque todo en el universo se basa en experiencia evolutiva. En estos universos que están bajo leyes de expansión, todo se rige en base a experiencias evolutivas. Toda y cada una de las experiencias que vive la conciencia a lo largo de su trayectoria evolutiva está permanentemente en ella, está esencialmente instalada en ella, nada puede hacer que lo pierda. ¿Y a dónde se dirige la conciencia? De un modo u otro lo va a aplicar o lo va a ofrecer, lo va a irradiar, lo va a poner a disposición, sea o no sea consciente. Esa esencia que va a retornar al reino mineral o al vegetal no es consciente de lo que va a ofrecer, pero eso no implica que no lo ofrezca. Quiero saber si cuando un ser intraterreno está bajo ley de servicio, encarnado en la humanidad de superficie, tiene incorporado el nuevo código genético. El ser va a recibir del mundo material todo aquello que necesite y en grado superlativo, quiere decir, del mundo material lo que el mundo material le puede ofrecer de mejor y superior. Entonces, si un ser intraterreno de alta evolución está encarnado bajo ley de servicio, va a recibir aquello que el mundo material le puede ofrecer acorde a la tarea que viene a desenvolver. Y no hay nada más elevado que se pueda recibir que el nuevo código genético, que es la estructura energética arquetípica, en este caso de alto voltaje electromagnético y cósmico, va a estar ahí operando como principal apoyo. Porque si no recibe un ser de esas características, un código genético nuevo, ¿quién lo puede recibir? Inmediatamente, cuando un ser intraterreno toma cuerpos en el mundo material vía transmutación, cuenta con el nuevo código genético, porque él lo atrae al código genético como un poderoso imán, porque él está en instancias evolutivas que superan incluso la de ese código genético que está atrayendo. Un ser altamente evolutivo de los mundos internos del planeta portan códigos genéticos esos seres, muchísimo más evolucionados, muchísimo más amplios y activos en términos cósmicos que el que aquí se está colocando en este momento, que es de un extraordinario voltaje en relación a lo que nosotros veníamos ostentando aquí para desenvolver, pero no en relación a los mundos internos. Ni bien ingresa al mundo de la materia, cuenta con ese código. Y cuenta con ese código y lo desenvuelve prácticamente en el momento en que entra en contacto con esa energía, con ese patrón energético, le da una posibilidad de desenvolvimiento, pero dinámico, raudo, es como un rayo en ese sentido, hasta donde ese ser necesita el equiparamiento energético y electromagnético para su tarea. No tarda prácticamente nada, una cuestión de adaptación de frecuencia, de ceremonia, y ahí lo tiene casi totalmente desenvuelto. Jesús vino a instalar lo que no estaba instalado, vino a abrir camino para lo que seguía. 2000 años no son nada, 2500 para Buda no son nada, 3000 para un Krishna no son nada. No es nada eso no es nada.
son parpadeos para la humanidad. Todos esos instructores tuvieron el código genético nuevo. Fueron pocos, pero lo tuvieron. Apolonio de Tiana lo tuvo, un Sócrates lo tuvo, un Platón lo tuvo. Todos ellos tuvieron el código genético nuevo. Ya se estaba instalando esa energía a través de estos instructores como pioneros. Y algunos discípulos de esos instructores también tuvieron ese código genético nuevo. Unos pocos seres, mediante la implantación de este código genético, permitieron que se abriera camino en la estructura energética del planeta para una instalación más generalizada. 2000, 3000 años no es nada, nada. Todos esos seres ya expresaban cierto tipo de energías. Algunos incluso tenían una capacidad dual absolutamente controlada de códigos genéticos, de chakras, de circuito de consciente derecho. Buda tenía la capacidad de tener todos los chakras en armonía y al mismo tiempo una adaptación de lo que hoy conocemos como consciente derecho en utilización. No tenía todo el consciente derecho exclusivamente funcionando con la absorción total de los chakras. Buda tenía una capacidad de vivir esa cuestión como una preparación ceremonial, simbólica, a lo que después la humanidad iba a tener que experimentar de un modo general. La Madre Teresa tiene una capacidad de saber a quién asistir y quién tenía que todavía cargar con dolor o con pruebas. Y no estamos relacionando el nuevo código genético a una religión, porque la Madre Teresa para nosotros no significa religión, sino conciencia en servicio. Para desenvolver un servicio tan claro como el que desenvolvía, tan objetivo, sin identificación con fuerza de la materia, con la capacidad de discernir a quién asistir en cada momento, solamente con el nuevo código genético y el consciente derecho en marcha. Y de hecho tenía una capacidad maravillosa de saber percibir, de poder ser guiada internamente y obedecer para reconocer y aceptar auxiliares para su tarea. Aún recuerdo una persona que declaró hace muchos años en televisión que se había ido con toda la intención de colaborar con la Madre Teresa en Calcuta, una médica, una enfermera argentina, no recuerdo si era médica o enfermera, llegó allá con su valijita, con toda su intención. La Madre Teresa la miró y le dijo: no, mi hija, vuélvase a su país que hay mucho para hacer, vaya a servir allá. Sin embargo, golpeaba la puerta otra persona atrás de esa y le abría la puerta y decía: venga, que acá hay mucho que hacer. ¿Qué es eso? Eso es consciente derecho, eso es intuición. Quien no tiene despierta la intuición y el consciente derecho piensa que la Madre Teresa es injusta. ¿Cómo no me va a ayudar a ayudar? Como dicen algunos. ¿Cómo no se me va a ayudar a ayudar? ¿Cómo no se me va a auxiliar para que sirva? El que todavía se maneja en base a lo que emocionalmente registra debido a las situaciones que tiene que padecer, no puede discernir. Aquel que ya está en otro punto sabe cuándo algo tiene que ser asistido y cuándo no. Y no necesita que nadie le diga: hacelo, hacelo, hacelo. Al contrario, basta que su conciencia interna le diga: hacelo, y lo hace. Si su conciencia interna le dice: nadie lo mueve de ahí, como un mulo. Como un mulo. Gandhi también. Gandhi fue uno de los seres que más abiertamente mostró la espiritualidad activa en este planeta. Fue uno de los menos entendidos en ese sentido, pero fue uno de los seres, en términos contemporáneos, que más mostró la espiritualidad activa. Mostró cómo una actitud sostenida desde la vida interna, en obediencia a la vida interna, podía ser aplicada a la política, a la economía y al gobierno. ¿En qué casos, dado el cambio de polaridad del planeta, se pueden utilizar técnicas adivinatorias o de predicción? En la medida que los seres se van abriendo a la influencia de la nueva polaridad, van dejando todo tipo de técnica de predicción o adivinatoria. Porque las técnicas de predicción o adivinatoria son propias del ciclo anterior y para ser ejecutadas solamente en algunos casos por iniciados o sacerdotes que tenían la capacidad de ser herramientas a través de esas técnicas. Incluso la limitación de estos iniciados y estos sacerdotes era muy grande, porque sin esos elementos, sin esos bastones, que podían ser runas, cartas, piedras, palitos, lectura de vuelo de aves o lo que fuera,
no daban con la solución, no daban con el aspecto interno que se les estaba ofreciendo. Entonces eran limitados incluso en aquellos tiempos, sacerdotes, iniciados, porque no tenían esa capacidad de poder ir de un modo directo, sintonía interna mediante, coligación interior mediante, no podían recibir la información y ofrecerla o aplicarla. Hasta ellos tenían limitaciones, pero eran quienes estaban kármicamente, porque esto era kármicamente, señalados para hacer ese trabajo para sus poblaciones, para las culturas que conformaban, o para cierto tipo de beneficio en general de la vida planetaria de algunas regiones. Cuando cambia la polaridad planetaria en 1988, todo esto, en términos internos, deja de tener valor y amparo interno, y pasa a ser cada vez más una herramienta de fuerzas intermedias del plano astral y mental, que utiliza a la mayoría de quienes están volcados a estas técnicas como especie de marionetas, porque no quiere decir que no les pasen cierto tipo de información, de energías, o no los habilitan con un determinado tipo de cuestión en particular, solo que es concerniente a los planos intermedios. Es materialismo, es materia, porque todo lo que proviene del plano astral es materia, todo lo que proviene del plano mental es materia. Lo que ocurre es que algunos seres inmaduros creen que todo lo que está por encima de la materia etérico-física es espíritu, es espiritual. Entonces, todo lo que es producto de técnicas adivinatorias, cualquiera que sean, o de predicciones, cualquiera que sean, todo, casi todo, pero casi todo proviene todo del mundo astral, del mundo psíquico del planeta, de entidades psíquicas, astrales, mentales. Por eso, quien quiere hoy vivir actualizadamente y ofrecerse en servicio actualizado a la humanidad, tiene que trascender este tipo de prácticas, porque las fuerzas astrales directamente están trabajando en todos los sistemas adivinatorios y de predicción. Hoy, por ejemplo, el caso más emblemático que se está viviendo es el 2012. Una cantidad de fuerzas astrales, una cantidad de entidades astrales están trabajando de un modo absolutamente profundo y activo, pero absolutamente bajo en términos vibratorios, llevando a la humanidad al desconcierto, a la preocupación, a una prevención que no tiene ningún tipo de sentido. ¿Qué es el 2012 hoy? El 2012 hoy es el emblema de que la humanidad no debe estar pendiente de antiguas predicciones ni técnicas adivinatorias. Porque, a pesar de que la situación planetaria recrudeció, a pesar de que hay más maremotos, más tsunamis, más terremotos, y va a haber inmensamente más a medida que los días, los meses, las semanas, los años vayan pasando, nos vamos a dar cuenta seguramente que el 2012 fue uno de los tantos campos de energía que íbamos a transitar viviendo determinado tipo de cosas. Si es que llegamos, porque algunos dicen 2012, y si no llegamos, si es el 2011, si es el 2010 y medio, ¿quién lo sabe? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe, en realidad nadie lo sabe. Los que están jurando y perjurando y asegurando y vendiendo libros y cursos y dando seminarios, están utilizando una energía desfasada, porque ni los mayas sabían que no iban a estar presentes para ver el 2012. Ellos pensaban que iban a ver el 2012 para certificar que su calendario y sus técnicas adivinatorias eran correctas. Ni ellos van a poder dar testimonio de eso. Eran muy inteligentes. Nosotros tenemos que imitar la técnica de inteligencia de los mayas, la aptitud y la actitud de inteligencia de los mayas. Los mayas eran tan inteligentes que no tomaron nada viejo y estuvieron atentos a recibir los elementos que necesitaron en su momento, los captaron, los profundizaron y los aplicaron. El calendario maya fue un elemento de gran valor de aplicación mientras la cultura maya estuvo amparada para estar presente en la superficie del planeta. Ellos fueron tan inteligentes que no reflotaron nada viejo, porque saben que lo viejo no servía. ¿Y quiénes son los tontos de la película? Los que están tomando un elemento de una cultura que desapareció, como desapareció el amparo que tenía el elemento que ellos utilizaban. Y lo mismo pasa con todas las técnicas adivinatorias, las egipcias, las hindúes, las otras. No, porque esto yo hice un viaje a Filipinas, me lo enseñó un viejito arriba en un acantilado frente al mar. ¿Y qué tiene que ver? Pobre viejito, ¿qué va a enseñar? No sabía otra cosa. Pero usted que sabe otra cosa, sabe que no tiene que estar ligado a eso, no se ligue.
El viejito no sabe otra cosa. Tal vez al viejito todavía le sirva estar ligado a cierto tipo de cuestiones porque su conciencia no da para más, dará para más en otro momento. Pero usted que da para más, no entiende que es una prueba. Hay personas que van por todos lados tomando nota de todas las técnicas adivinatorias habidas y por haber. Y voy a hacer el curso aquella y ya me preparé, estoy averiguando para el otro curso. Ahí está la cuestión del ego. No sé de qué se trata, pero si lo sé un rato antes que la mayoría lo puedo usufructuar. Esta es realmente la cosa que está pasando en el planeta. Después cuando todo el mundo lo sabe, no me dedico más al tarot, pues lo hace todo el mundo. Pero esto es lo que ocurre, esto es lo que está ocurriendo. Y no hay nada que suplante la vocación que tengamos en cuanto a que la vida interna nos pueda conducir y dar estrictamente lo que necesitamos y no andar detrás ni de técnicas ni de personas que nos digan qué nos va a pasar, porque ¿sabe qué nos va a pasar a todos nosotros? Vamos a evolucionar. ¿Saben qué nos va a pasar a todos nosotros? Algún día vamos a tener que obedecer internamente. ¿Saben qué nos va a pasar a todos nosotros? Darnos cuenta que somos luz, esencia, conciencia, vida única y pasar a colaborar para que todos alguna vez entiendan eso y tanta energía desviada se pueda encarrilar. Muchas gracias.